Especial de prensa en Iquique Televisión, en esta oportunidad para conversar con el experto en educación, sociólogo José Joaquín Brunner. Fue militante del Partido por la Democracia, ministro de Estado durante el gobierno del presidente Eduardo Frei, actualmente profesor titular e investigador de la Universidad Diego Portales. José Joaquín Brunner, bienvenido a Iquique Televisión. Muy buenos días. Partamos por el tema de educación. ¿Qué podemos hablar, digamos, largas horas del tema, ¿cierto? Usted tiene un currículum muy amplio, estuve viendo ahí, ¿cierto? Ha desarrollado un sinnúmero de trabajos, en fin. Aboquémonos un poco a la coyuntura, ¿cierto? Reforma educacional. ¿Hay aspectos positivos de esta reforma? ¿Ha habido mucha crítica respecto de lo que se está haciendo? ¿Hay cosas que destacar de lo que se hace? Bueno, yo creo que efectivamente hay algunos puntos, digamos, que son valiosos y que pudieron haberse conseguido con mucho mayor facilidad y efectividad si es que hubiesen estado planteados como puntos específicos desde el comienzo. Por ejemplo, la reducción y desaparición a lo largo del tiempo del copago en la educación básica y media. Yo creo que en torno a ese punto era relativamente fácil obtener un acuerdo muy amplio en la sociedad chilena. Además, el país está en condiciones de poder financiar de modo tal que ninguna familia tenga que hacer un copago, aunque eso se demore, digamos, una década hasta llegar a la meta del 100%. Pero claro, como se planteó dentro de un conjunto de otras medidas que suscitaban mucho desacuerdo y hubo además bastante improvisación, etcétera, al final una medida que en sí a mí me parece positiva quedó inmersa en una especie de envoltorio muy ruidoso y que produce mucho desajuste. Lo mismo ocurrió con la gratuidad de la educación superior. Si el gobierno hubiese dicho el primer día, mire, vamos a buscar y vamos a lograr la gratuidad para los jóvenes que provienen de los 5 primeros deciles de menores recursos del país, habría tenido completo acuerdo. Sin embargo, se propuso una meta completamente inviable, que era decir, vamos a llegar el año 2020 al 100%, es decir, vamos a tener gratuidad universal, cosa que efectivamente el país no está en absoluto en condiciones, probablemente por los próximos 5 décadas no va a estar en condiciones de hacer eso, y además cabe discutir si en realidad tiene un sentido de equidad hacerlo ahora, mientras tenemos enormes problemas todavía de calidad de los aprendizajes que reciben los niños en los primeros años, antes de llegar al colegio y luego dentro de la primaria y la secundaria. A mí me parece que en realidad pretenderlo hoy día, además de ser inviable económicamente, es desde el punto de vista ético completamente incorrecto, es decir, no contribuye a la equidad. ¿Y cómo se explica uno, digamos, esto que usted nos acaba de señalar, cuando tenemos ahí, cierto, a cargo del Ministerio de Educación estuvo, digamos, cierto, una persona que se le reconocen todas sus capacidades en el ámbito, cierto, de las finanzas y de los números, como fue el ministro Izaguirre? Se habló de 8.000 millones de dólares que se iban a recaudar, cierto, de la reforma tributaria y que se iban a destinar a esta reforma. Y entiendo yo que cuando se trabajó, ¿cierto?, la agenda docente, ya las lucas se le empezaron a acabar, digamos. ¿Cómo se explica eso, digamos, cierto?, cuando hay personas, no solo el ministro, obviamente, ¿cierto?, sino un grupo grande ahí de personas en el ministerio que debieran haber previsto esto? Bueno, yo creo que efectivamente hubo una enorme improvisación. El mismo ministro en un par de entrevistas que se hicieron muy famosas dijo, mire, en realidad ni Superman podría haber hecho todo lo que nos propusimos hacer, particularmente en los primeros 100 días. Y dijo, no sé, nos vimos envueltos en una especie de torbellino de presentar proyectos para materias extraordinariamente complejas en muy poco tiempo y simultáneamente. Y eso ningún gobierno lo podía hacer. Ahora era raro que el propio ministro que había encabezado todo eso y del cual uno más que esperar explicaciones y excusas espera acción eficaz, estuviese haciendo esas declaraciones. Pero yo creo que en buena medida ahí hay una enorme responsabilidad del gobierno en no haber tenido un plan coherente con prioridades claras y con una carta de navegación que dijera, mire, estas son las prioridades 1, 2, 3. Tenía 15 prioridades, lo cual ya era absurdo. Y vamos en esta carta, vamos a partir de este puerto y vamos a llegar a este puerto en tal tiempo, haciendo tales paradas intermedias. Nada de eso ha habido hasta hoy día. Y de hecho, si uno mira lo que ocurre precisamente ahora, en los últimos 5 días, con la discusión de la famosa indicación sustitutiva para la reforma de la educación superior, es exactamente lo mismo. Sigue
una improvisación que en realidad no tiene explicación, porque el país tiene buenos técnicos y tiene personas que entienden de estas materias, muchos de ellos trabajando junto al gobierno, pero sin embargo no han logrado en 3 años armar un cuadro coherente de la política que quieren impulsar. Usted destacó el copago, digamos, como un aspecto positivo. Hay otro aspecto que está, y en este minuto pareciera que va a empezar a hacer bastante ruido, que es el de la inclusión, ¿cierto? Y el de no seleccionar, digamos, ¿cierto? En los colegios sí, básicos, ¿cierto? Y secundarios, y ya se están empezando a organizar los padres, en fin. Porque la gente, claro, dice, ¿cómo va a ser esto de la tómbola, cierto? Yo quiero que mi hijo estudie en determinado colegio y resulta que no voy a poder elegir en el fondo ese colegio, sino que va a ser un poco a la suerte y al azar. ¿Cómo prevé usted que se va a desarrollar esta situación? ¿Va a terminar imponiéndose este criterio o definitivamente va a haber que cambiarlo? Yo creo que lo importante sería, como hay una gradualidad en la ley, y eso fue un punto importante que se logró, que en vez de decir vamos a partir y aplicar este famoso algoritmo, que es el que distribuye a los alumnos desde el primer día al 100% de los colegios de Chile, se dijo vamos a ir muy parcialmente, vamos a partir por la región más austral del país, que es pequeña, digamos, y luego vamos a ir aumentando. Lo que ha faltado es, por ejemplo, un debate público, deliberativo, reflexivo, sobre qué pasó efectivamente con la aplicación del algoritmo en Magallanes. Ahí ya tendríamos una primera visión de cómo cómo los padres y la familia y los propios estudiantes vivieron este proceso. Esto es algo parecido en realidad al algoritmo que se usa para distribuir alumnos en la educación superior a través de la PSU, ¿no? Después de la PSU los estudiantes marcan sus famosas preferencias y el algoritmo trata de satisfacer al máximo las primeras preferencias de todos. Ahora, claro, obviamente que no lo puede hacer y entonces entra la segunda o la tercera preferencia. Bueno, habría que ver cómo esto funcionó. A mí no me parece, yo en principio, digamos, no sería una persona que diga, no, esto va a funcionar en todo caso mal. No es mi espíritu. Yo digo, mire, ensayemos y veamos, y si está dando buenos resultados, entonces sigamos avanzando. Si generó demasiado problema, entonces hagamos la evaluación. ¿Qué pasó? Pidamos una evaluación independiente y corrijamos. Desgraciadamente el gobierno no ha mostrado con claridad cuáles fueron los resultados y toda la información que haría posible, digamos, este debate informado que yo reclamo. Ahora, respecto del tema de universitario, ¿cierto? Hay quienes se cuestionan y reclaman y dicen, ¿por qué el Estado tiene que poner recursos en universidades privadas, digamos? ¿Qué responde usted a eso? Usted trabaja en una universidad privada, digamos. Sí, por cierto, pero en realidad es una tradición de Chile que no es muy general en el mundo, incluso haber creado en los primeros 100 años de vida independiente más universidades privadas que estatales. Creó 2 estatales y 6 universidades privadas. Y lo importante en nuestra tradición es que a esas universidades privadas las financió directamente y la financió al mismo nivel de una universidad estatal. Estamos hablando de privadas, digamos, con un carácter público como la Católica, la Universidad de Concepción, por cierto, la Universidad de Santa María, la Universidad Austral. Pero ahora entraron holding internacionales, sí, ¿cierto? En el negocio, entre comillas, de la educación, y ellos también van a recibir dineros del Estado. Bueno, no van a recibir, digamos, ellos el dinero, lo van a recibir los estudiantes y lo van a devolver. Entonces es distinto, es un sistema que ese sí que es completamente habitual en Australia, en Inglaterra, en Estados Unidos, en Canadá, hoy día en China y en Rusia. Existe exactamente lo mismo, es decir, se cobra en las universidades. Y como no todos pueden pagar, se le da un crédito con características muy especiales, baja tasa de interés, se devuelve contingente al ingreso, es decir, como un porcentaje máximo del ingreso, de modo tal que no se transforme en una especie de mochila intolerable, como en realidad en Chile en un momento ocurrió. Pero todo eso ya está corregido.
Ahora, un problema completamente distinto, porque si yo digo le voy a dar crédito a los estudiantes chilenos, a las mismas necesidades hay que darle a todos los jóvenes chilenos que tengan esas necesidades y ese mérito. No puedo distinguir porque uno va a ir a esta universidad y este otro, decirle, mire, y usted, a pesar de que tiene las mismas necesidades de su hermano y viene de la misma familia, sin embargo, yo no le doy porque usted va a la universidad C y esa universidad yo no la quiero. Lo que tiene que decir, poner el gobierno como lo entendió cuando se discutió la glosa en el Tribunal Constitucional, es no discriminar entre universidades, poner objetivamente, decir, mire, solamente universidades acreditadas de tal manera van a poder entrar. Y eso ya existe. Entonces tampoco... No puede hacer una elección y decir solamente las estatales. No, bueno, eso sí podría ser en algún momento. Nunca lo hizo. Nunca lo hizo. Ese es el sistema que tiene el resto de América Latina. Ahora, si alguien me puede a mí mostrar que en realidad ese sistema ha llevado a más calidad, a más eficiencia y a más equidad en México, en Brasil o en Argentina, bueno, yo diría en realidad bienvenido sea, pero esa no es la realidad. Realidad, ese es un buen punto, digamos, ¿cierto? La calidad de las universidades del Estado. Así es. Así es, son mejores en realidad acá en Chile, donde las universidades del Estado, sin embargo, cobran, igual como hacen las australianas, ya decía las inglesas o las canadienses, cobran. Y los estudiantes, para poder pagar, los que no tienen como pagar directamente, tienen acceso al crédito. A mí me parece que ese sistema en realidad es el que ha permitido el desarrollo de la educación superior en el país. Fíjese usted que Chile es uno de los 5 países del mundo que más gasta en educación superior. ¿Por qué? Porque el 60% de lo que se gasta viene de los propios estudiantes y su familia y un 40% viene de la renta nacional, digamos, de todos nosotros a través de los impuestos. Eso efectivamente uno puede decir, ¿es el mejor balance? Yo pienso que no, yo pienso que idealmente debiéramos ir hacia 50-50%, ¿no? Pero eso es lo que nos ha permitido tener una inversión en educación superior que ha finalmente llevado al sistema, primero, a ampliarse de la manera como se ha ampliado. Este es un país que tiene hoy día una tasa de acceso a la educación superior más alta que el promedio de los países ricos del mundo. ¿Qué pasa con las universidades de regiones? A propósito, ¿cierto? Nosotros estamos bien lejos de Santiago, los mejores alumnos, ¿cierto?, de nuestra región no estudian en la región, se van a Santiago y no vuelven más, digamos, ¿cierto? Porque obviamente allá tienen muchas más posibilidades de desarrollo profesional. ¿Cómo se estimulan las universidades de regiones que tienen deficiencias, ¿cierto?, graves de formación académica, de sus propios académicos incluso? No hay investigación, no hay recursos, hay que subsidiarlas, hay que financiarlas, hay que apoyarlas más. ¿Cómo lo ve usted? Primero que nada, lo que hay que hacer es tener un buen diagnóstico. Yo que conozco y visito las universidades a lo largo del país, le diría que hay un grupo de estupendas universidades estatales regionales que han hecho una transformación en los últimos 20 años de enorme magnitud. Pienso en la Universidad de Talca, pienso en la UFRO, de modo tal que... ¿Ahí no incluye usted a la Universidad de Arturo Prat? No la incluyo porque reconocidamente, digamos, el norte del país ha tenido, por alguna razón que no está bien explicada, no ha tenido la misma capacidad de desarrollar potentemente sus universidades como lo ha tenido el sur. Es curioso, ¿no? Porque uno diría, bueno, pero ¿por qué? Además está en zonas donde hay mucha riqueza, en la riqueza minera, ha habido una cierta relación entre las universidades, y sin embargo, por asuntos a veces de gestión, otras veces de gobernanza de las universidades, no han logrado el grado de consolidación que tienen otras. Pero dicho eso, en realidad ninguna universidad regional ha dejado de recibir recursos relativamente significativos. Basta venir acá alguien que haya venido hace 10 años y que pasa hoy día frente a la UNAP, va a decir, bueno, pero realmente se desarrolló, por lo menos en infraestructura, en laboratorios, etc. Por lo menos hay edificios. Claro. Yo creo que en parte las universidades sufren en regiones efectivamente un problema que no tiene tanto que ver con el sistema de educación superior, tiene que ver con el centralismo del país. Es decir, todavía efectivamente cuesta mucho retener, por ejemplo, el talento humano de investigadores de buen nivel en las regiones. Permanentemente hay una fuga hacia Santiago porque efectivamente los principales equipos de investigación, los principales científicos, las mayores cantidades de proyectos financiados por CONICYT están en Santiago. Entonces un buen investigador en Osorno o en Iquique o de repente en Arica dice, bueno, en realidad si me dan la oportunidad de irme allá a una universidad, voy a partir rápidamente para allá.
tampoco está ocurriendo masivamente. Ya hay ciudades que logran retener mucho mejor también a sus talentos. Entonces, yo creo que aquí hay que pensar en una mezcla entre que el gobierno tiene que tener un plan más claro de reforzamiento de las universidades regionales, pero a la vez con mayores exigencias de desempeño, de gestión, de buen gobierno, de buenas prácticas de gobierno, etcétera. Bueno, cierto, contarle a nuestros televidentes, ya se nos acabó el tiempo, que José Joaquín Brunner viene a la inauguración, ¿cierto?, a la clase magistral de la Universidad de Santo Tomás. Queremos agradecerle que nos haya acompañado en esta entrevista. Podríamos haber hablado muy largo, es un tema apasionante. Muchas Así gracias. Ha sido un placer. Muy bien, muchas gracias a ustedes. José Joaquín Brunner en este especial de prensa en Iquique Televisión.